Hola, estaremos viendo una introducción al lenguaje de programación denominado C. El lenguaje de programación, como cualquier otro tipo de el lenguaje C, como cualquier otro tipo de lenguaje de programación, cuenta de ciertas características. Una es que cuenta con ciertos tipos y estructuras de datos, a los cuales estaremos viendo. Cuenta con instrucciones o palabras clave dentro del funcionamiento del lenguaje. Y para un correcto funcionamiento de las decisiones y repeticiones, estructuras que vamos a ver, tiene lo que llamamos control de flujo, que serían las estructuras de decisión y de iteración que contiene el lenguaje. Los tipos de datos o variables que están definidos dentro del lenguaje son todas de tipo de dato numérico, en donde podemos observar datos enteros, en el cual podemos ver char en sus dos variaciones, con signo, char, o sin signo, un char. Signe short int, signe int y signe long int serían variaciones de enteros, donde tenemos el entero corto con signo, el entero corto sin signo, una simple definición de entero con signo o sin signo, y lo mismo entero largo con signo o entero largo sin signo. Podemos tener la variación de contemplar la escala numérica contemplando números negativos y positivos o simplemente números positivos. El tipo de dato entero char sirve para denominar, representar caracteres alfanuméricos, letras, números, caracteres especiales, pero es un tipo de dato entero, es un número que me va a estar representando el carácter. Esa numeración va a estar normada por lo que nosotros llamamos la tabla ASCII, en donde podemos ver que a cada número le corresponde un carácter. ¿Sí? Entonces uno puede decir la letra A mayúscula, ¿sí? Le va a corresponder, la A mayúscula le va a corresponder, por ejemplo, el carácter 65 decimal, 41 en hexadecimal. Ahí podemos observar cómo a cada carácter le corresponde un número. Por lo tanto, la variable tipo char es una variable numérica, ya que va a almacenar en su interior números. Esos números corresponden al carácter a representar. Entonces tenemos tres tipos de datos enteros: carácter, entero corto, entero largo, en donde todos estos pueden ser con signo o sin signo, en donde la escala numérica puede contemplar o no los números negativos. Y después tenemos los datos reales, que pueden ser float doble o long doble. Los datos reales son aquellos números que llevan coma. El lenguaje se contempla justamente la característica de coma flotante, el tipo de dato de coma flotante. Entonces tenemos el float simple precisión, doble precisión y precisión extendida. Cada uno de estos tipos de variables van a ocupar en la memoria una cierta cantidad de bits que van a ser los responsables de almacenar el valor de los datos que vamos ingresando. Entonces podemos observar que un tipo carácter, un tipo char, va a ocupar un tamaño de un byte dentro de la memoria, o sea 8 bits. Un entero corto va a ocupar 2 bytes, 16 bits. Eso me va a dar también los máximos valores numéricos que puedo llegar a almacenar, ¿sí? Cuanto más grande sea la variable en bits, más grande va a ser el tamaño del valor numérico a almacenar. El rango numérico que podemos contemplar. Simple presión, doble presión y real doble también extendido, que sería 10 bytes. Estos son tipos de datos que contempla el lenguaje. Son los tipos variables primitivas que tiene el lenguaje. Después de esto uno puede definir tipos de datos propios a partir de estos mismos tipos de datos para ser utilizados en diferentes ocasiones. Cada vez que yo voy a utilizar una variable voy a tener que declararla dentro del lenguaje. Para ello voy a usar la siguiente nomenclatura. Siempre vamos a poner el tipo de dato, el nombre de la variable y una opción de poner si deseo ingresarle un valor inicial. Esto es opcional, pero sí es obligatorio siempre poner el tipo de dato de la variable y el nombre.
un par de ejemplos. Acá estoy definiendo una variable llamada iValor, que va a ser el tipo entero y que va a tener el valor inicial igual a 0. Una variable también entera, pero sin signo, unsigned int, ¿sí? Donde podemos ver que es sin signo y doy el valor inicial. O una variable real, donde le estoy diciendo el valor inicial y le estoy definiendo que va a ser un número con coma. Cuando vamos a declarar una variable, tenemos que tener ciertos cuidados con lo que se refiere al nombre de la variable. Las variables en el lenguaje ANSI C no pueden empezar con un número, pero sí pueden contenerlo. Por ejemplo, yo puedo poner variable 1, eso es correcto, pero no puedo poner, en cambio, 1 variable. Esto es incorrecto, ¿sí? Nunca pueden empezar por un número, pero sí pueden contenerlo en cualquier parte, en el medio o al final, a lo largo del desarrollo del nombre de la variable, pero nunca pueden comenzar con un número. Otra cuestión del lenguaje C es que los nombres de las variables no pueden contener caracteres especiales como acentos, signos, la letra ñ. Solo puede contener como carácter especial el guión bajo, el único carácter que puede aparecer dentro del nombre de una variable. Cualquier otro carácter no tirará un error de compilación. El lenguaje C además distingue entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta cuando yo defino una variable que var, por ejemplo, es distinto que var y distinto que var. ¿Por qué? Porque cada carácter en la tabla ASCII corresponden a valores distintos, ¿sí? Entonces var es distinto que var porque esta A mayúscula es distinta que la A minúscula, entonces el lenguaje C lo distingue eso en su nombre de variables también. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado al declarar las variables y en su utilización, cómo las escribimos, porque tenemos que respetar a lo largo del uso del programa como la declaramos en su inicio. Teniendo en cuenta esto, que el lenguaje distingue entre mayúsculas y minúsculas. Tener presente también que los nombres de las variables no pueden tener espacio en blanco. Nunca puedo poner número espacio 1, ¿sí? Sino que tiene que ir todos juntos, siempre una palabra a continuación de la otra. El lenguaje C tiene una serie de palabras clave que forman parte del lenguaje. Esas palabras están escritas todas en minúscula y forman parte de lo que serían las instrucciones que tiene mi lenguaje de programación. Declaraciones de variables, controles de flujo, definiciones especiales de distintos tipos de datos. Todas son estas las palabras especiales, palabras clave que tiene el lenguaje. ¿Qué significa esto? Que estas palabras yo no las puedo usar para poner el nombre de una variable o ser usada para otra cosa, sino para el uso específico que me los destina el lenguaje. Tener presente también que todas estas palabras se escriben todas con minúsculas y no pueden ser utilizadas, por ejemplo, como nombre de variable. Vamos a ver un poquito el esquema general de un programa. El lenguaje C es un lenguaje para escribir un código fuente, que luego será, a través de él se generará un programa ejecutable. El esquema general de un programa en C cuenta de una parte de inicio donde el código fuente contará una parte de inicio donde uno va a ir colocando lo que llamaríamos la inclusión de distintas bibliotecas que va a usar a lo largo de su código fuente. Para ello, tienen que recurrir a instrucciones que comienzan con numeral. Esas instrucciones van a ser para algo llamado preprocesador, que es el encargado de incluir o tratar algunas macros o instrucciones propias que se destinarán al compilador, y en el cual se incluyen, en este caso, dos bibliotecas. En este caso, estoy incluyendo en el código fuente las bibliotecas estándar del lenguaje C, en donde estoy incluyendo la librería library estándar y la estandar.io del lenguaje C. Este es un ejemplo de cómo se agregan instrucciones de preprocesador a lo largo de un código fuente. A su vez, en el código fuente yo puedo agregar comentarios. Los comentarios son
justamente como dice la palabra comentarios, para el programador, para dar claridad al código, para comprensión de este código fuente. Esos comentarios pueden ser de dos tipos: comentarios en bloque, donde yo abro con barra asterisco el comentario, puedo escribir varios renglones y lo cierro con asterisco barra. O puede ser un comentario de línea, donde lo abro con barra barra y escribo el comentario a lo largo del renglón. Si quiero comentar un nuevo renglón, tendré que abrir nuevamente el comentario. Cada instrucción, cada programa de lenguaje C, siempre va a arrancar con un main. El main es el punto de ingreso al programa. Todos los entornos de programación que utilizan el lenguaje C, o también después se puede ver en C++, que es también se basa sobre una derivación del C, utilizan la entrada de la función main. Es una función invocada desde el sistema operativo o desde el inicio del programa, de ejecución del programa, donde va a ser mi punto de entrada a mi código. Esa función main va a haber una apertura de una llave y cerrar la llave. Entre esta apertura y esta llave es lo que va a comprender toda la estructura del main, del formato principal. La declaración de variables las puedo hacer fuera del main. En este caso estas variables van a ser a nivel de módulo, por lo tanto cualquier función que yo ponga a lo largo de este código fuente puede usar la variable definida, o puede estar dentro de la función main. En este caso, esta variable definida acá solamente puede ser usada por main y ninguna otra función de las que pueda tener dentro de mi código fuente la puedo utilizar, porque su ciclo de vida queda confinado a esta zona de trabajo. Y luego irá mi código escrito siempre dentro del main o dentro de una función que esté acompañando este código fuente. Nunca puede ir código suelto en el código fuente, sino que siempre va a estar dentro de una función, en este caso dentro de la función main o dentro de una función definida. Cada vez que yo hago un código fuente, el código fuente es un texto basándose en las reglas del lenguaje C. Esas reglas son reglas de sintaxis que me dicen cómo tengo que escribir ese código fuente, pero no es un archivo ejecutable. Para hacerlo ejecutable tengo que cumplir ciertos pasos. Esos pasos surgen de lo que vamos a llamar un proceso de compilación, en donde yo tengo mi código fuente, en mi programa escrito en C, se le pueden agregar otros archivos código fuente o también ficheros de cabecera, que más adelante veremos qué son. Pasan por lo que llamamos el preprocesador. El preprocesador es una parte del compilador que se va a encargar de ver todas las instrucciones que tienen al comienzo del renglón el carácter numeral. Se fija cada instrucción que tiene numeral, la preprocesa haciendo la función indicada por esa instrucción, que puede ser incluir bibliotecas, incluir una macro, ver definiciones, ¿sí? Todas esas cuestiones las realiza el preprocesador. Una vez que el preprocesador da el OK, pasa al compilador, el compilador detecta si está todo correctamente escrito, hace un análisis de la sintaxis. Si la sintaxis está correcta, pasa al siguiente paso, y si la sintaxis está errónea, hay una palabra clave mal escrita o demás, vuelve nuevamente al código fuente para indicarme ese error. Una vez que actúa el compilador, se genera lo que llamamos un código objeto, que está listo para ser ensamblado, enlazado y transformado en código máquina, o sea, en un código ejecutable. El compilador entonces va a generar un código objeto, que ese código objeto luego va a ser generado al archivo ejecutable. Ese archivo ejecutable, en el caso de Windows, es un archivo .exe, que es el encargado de que podemos utilizar y ejecutar nuestra aplicación. De esta manera podemos ver entonces una pequeña introducción de cómo va a ser nuestro código fuente en el lenguaje C, cómo va a ser la estructura, cuáles serán las variables que podemos usar y cuál es el proceso de compilación, donde primero pasa por un preprocesador y luego es compilado para lograr un archivo ejecutable.